Ok. Entonces vamos a ver un pequeño pantallazo de lo que son series de Taylor, series de Maclaurin en realidad, y para qué nos sirven. ¿Sí? Entonces básicamente podemos representar cualquier tipo de función en forma de sucesiones infinitas de términos, ¿no? Una sucesión de elementos de un polinomio, es decir, como un polinomio. En la serie de Maclaurin utiliza un entorno del punto donde queremos evaluar, un entorno de X, que lo denomina A. El caso particular, cuando ese entorno es igual a 0, recae en la serie de Maclaurin. En realidad, como es un apellido compuesto, creo que es escocés, ¿no? Se debería escribir como Mac y Laurin con la L mayúscula, ¿no? Lo hemos españolizado ahí. Ok, entonces, esta serie de acá es lo que conocemos como la serie de Maclaurin o también como la serie de Taylor, es la misma, ¿no? Solo que el entorno reducido es igual a 0. Entonces, fíjense que lo que hace es simplemente utilizar los valores de la función y de sus derivadas, ¿no? Iguales a 0. Entonces, lo único que hay que buscar, ¿no? Son todas estas derivadas, el valor de la función en 0 y todas sus derivadas correspondientes, hasta el término que sea adecuada la aproximación. Como la función está del lado izquierdo y esta debería ser la serie aproximada, ¿cierto? Que si es hasta el infinito, es exactamente igual, ya no va a ser aproximado, ¿no? Pero como no podemos representar términos hasta el infinito, quiere decir que vamos a tener que cortar la serie en determinado momento, ¿sí? Ok. Por ejemplo, yo quiero desarrollar la función exponencial e a la x como un polinomio, ¿no? La quiero representar, en vez de utilizar la función e a la x, quiero utilizar un polinomio que me dé los mismos valores que e a la x. Entonces, lo que hago es calcular todos los valores, ¿no es cierto?, de la función y de sus derivadas hasta el término que se requiera. ¿Sí? Como e a la x es una función especial, ¿no? La función y todas sus derivadas son iguales a e a la x, quiere decir que cuando lo reemplazamos en 0, nos van a dar siempre unos. Por lo tanto, es simplemente reemplazar, ¿no es cierto?, los valores de 1 en la serie de Taylor, y así vamos a ir encontrando nuestra expresión, que es un polinomio, como ustedes pueden ver, hasta el grado deseado, ¿no es cierto? Ok. Entonces, esa sería la forma de desarrollar la serie correspondiente, en este caso, a la función exponencial, ¿sí? Como les decía, el término igual corresponde cuando vamos a utilizar, cuando n sea igual a infinito, ¿no? Ahí corresponde. Si no, va a ser aproximadamente igual. Entonces hay un ejercicio acá que vamos a desarrollar, haciendo uso justamente de esta serie que acabamos de determinar, para utilizar los conceptos de los errores relativos, verdadero y aproximado. Entonces yo quiero conocer el valor de e a la 0,5, pero en vez de colocar simplemente e a la 0,5 en la calculadora, quiero utilizar la serie de Taylor, o de Maclaurin en este caso, para la función exponencial. Como lo que quiero es hacer uso de
los conceptos y ver el comportamiento de los errores aproximados, de los errores relativos aproximados y verdaderos, y también hacer uso del concepto de tolerancia. Entonces, para ello, me voy a dar el valor que da justamente la calculadora. Si yo coloco E a la 0,5, me va a dar este valor, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de dígitos que maneje la calculadora, será aproximadamente ese valor. Entonces, ese valor lo voy a considerar yo como nuestro valor verdadero para poder calcular los errores, ¿no es cierto? Entonces, el valor que me da la calculadora lo voy a tomar como el valor verdadero. Y voy a ir introduciendo un término a la vez. Entonces, la primera aproximación para el valor de E a la 0,5 será igual a 1, ¿no es cierto? Luego voy a tomar 2 términos de la serie, luego 3 términos de la serie y así sucesivamente. Entonces voy a ir introduciendo uno por uno los términos de la serie para calcular el valor de E a la 0,5 y de esa manera voy a ir viendo la evolución de los errores. Si es que están mejorando, ¿no? Es decir, están disminuyendo esos errores, tanto el error relativo verdadero como el relativo aproximado. Ok, pero ¿cuántas cifras significativas voy a considerar para el error? Entonces acá el problema me dice que contempla 3 cifras significativas. Ok, entonces con eso yo me voy a ir a nuestra ecuacioncita que vimos en la clase anterior de la tolerancia, ¿no es cierto? Donde era YS igual a 0,5 por 10 a la 2 menos n, ¿sí? Donde n entonces ahora va a ser 3, ¿no es cierto? Entonces va a ser 0,5 por 10 a la 2 menos 3. Va a ser igual a 0,5 por 10 a la menos 1. Por lo tanto, va a ser igual a 0,05%. Por lo tanto, esta es la tolerancia, ¿no? Y el ejercicio nos va a pedir, o nos pide, en algún lugar estaba, no sé dónde lo puse, a ver. Aquí está. Hasta que el valor absoluto del error aproximado sea menor a la tolerancia. Es decir, lo que me está pidiendo acá es que el valor absoluto del error aproximado sea menor a 0,05%, que es el valor de la tolerancia, ¿sí? Entonces, ese va a ser la condición para detenernos, ¿no es cierto?, en la introducción de términos de la serie. Cuando ya alcancemos ese error aproximado, entonces ya no necesitaremos introducir más términos de la serie. Hasta ahí, todo ok, no hay dudas. Me avisan cualquier cosa que no. Perfecto. Ok, entonces ahí está lo que había explicado en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? Calculamos la tolerancia y la condición para detenernos entonces va a ser cuando el error aproximado sea menor a 0,05%. ¿Sí? Muy bien, entonces introducimos nuestro primer término de la serie, ¿no?, para considerar el valor de E a la X, cuando X vale 0,5. Entonces el valor de E a la 0,5 va a ser igual al primer término de nuestra serie, que es 1. ¿Cuál es el error que hemos cometido? El error verdadero es el valor verdadero menos el valor aproximado, sería en este caso, ¿no es cierto? Lo vamos a colocar de manera diferente, ¿ya? El valor verdadero menos el valor aproximado dividido entre el valor verdadero por 100. ¿Sí? Ese sería entonces nuestro error relativo verdadero. Ok. Como dijimos, el valor verdadero lo vamos a tomar como el valor que nos da la calculadora. Entonces, el valor de la calculadora que nos da es 1,64872127.
¿no es cierto? Y el valor aproximado, el que hemos calculado con nuestra serie, ¿no?, es entonces 1. Por lo tanto, el error relativo verdadero nos da 39,3% de error. Pero también tengo que calcular el error aproximado. El error aproximado, como su nombre lo indica, depende de dos valores aproximados. Acá solamente tengo un valor aproximado. Entonces, en esta primera iteración todavía no puedo calcular el error aproximado. Entonces, pasamos a la siguiente aproximación, ¿no? En la siguiente aproximación, ahora tomamos los dos primeros términos de la serie, ¿no es cierto? Entonces, e a la x va a ser aproximadamente igual a 1 más x. Como x vale 0,5, entonces simplemente reemplazamos donde hay x, el valor de 0,5, y ahora nos da la aproximación 1,5, ¿no es cierto? Ese es el valor aproximado. Por lo tanto, el error relativo verdadero lo calculamos entonces como la diferencia entre el valor verdadero menos el valor aproximado dividido entre el valor verdadero por 100, ¿no? Y de esa manera estamos utilizando el error relativo verdadero. Fíjense que de 39,3 ahora bajó a 9,02. Es decir, tiene un decrecimiento bien rápido el error. Como ahora ya tenemos dos valores aproximados, podemos calcular el error aproximado, ¿no es cierto? Acá tenemos el valor actual. Aquí ya cuando calculamos el error aproximado, tenemos el valor actual, el último valor calculado, menos el anterior, dividido entre el valor actual por 100. ¿Sí? Ese sería el error aproximado. Ok. Entonces tenemos el valor actual, es el que hemos calculado en esta iteración, ¿no es cierto? Y el valor anterior es el valor que calculamos en la anterior iteración. Entonces simplemente hacemos la diferencia de esos dos valores, lo dividimos entre el último valor calculado, el valor actual, y por 100. De esa manera convertimos el error en un error relativo aproximado. Y el error entonces va a ser 33,3%. Fíjense que estamos utilizando para el error tres cifras significativas, tanto para el verdadero como para el aproximado. ¿Sí? Esa es lo que nos dice el problema, ¿no es cierto? Utilizar, dice, tres cifras significativas, ¿no? Entonces estamos utilizando las tres cifras significativas para calcular el error, ¿sí? El valor aproximado lo estamos colocando con todos sus decimales que nos salgan, ¿sí? Muy bien, pasamos entonces a la siguiente aproximación. Vamos a borrar todo esto. Ok. Entonces, la siguiente aproximación, incluimos un término más de nuestra serie, ¿no? Ahora va a ser x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Les coloco la serie por si acaso se hubiesen olvidado, ¿no? E a la x va a ser entonces 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces aquí estamos ahora introduciendo hasta nuestro tercer término, ¿no es cierto? Ok. Reemplazamos el valor de x, que es igual a 0,5, y nos va a dar entonces nuestro valor aproximado, 1,625. Eso lo reemplazamos en la ecuacioncita de los errores y obtenemos entonces los correspondientes errores, que son el error verdadero, ahora es 1,44, y el error aproximado, 7,69. Fíjense que, ¿no?, de 9,02, el error verdadero bajó a 1,44. Y el error aproximado, de 33,3, bajó a 7,69. Otra cosa que tenemos que observar es que el error verdadero es menor
al error aproximado. Y acordémonos que la tolerancia está, o sea, nosotros en el inicio del ejercicio hemos dicho que el error aproximado debe ser menor a 0,05. Y aquí lo que estamos viendo es que el error verdadero va disminuyendo más rápido que el error aproximado, ¿no es cierto? Entonces, esa condición de que sea este error el que deba ser menor a 0,05% implica con que hay mayor exigencia sobre el valor aproximado que estamos calculando, ¿no es cierto? Porque si utilizamos el error verdadero, obviamente vamos a tener menor cantidad de aproximaciones que hacer. Y eso lo vemos acá ya en la tablita resumen que hemos hecho. Fíjense que hasta los primeros 6 términos de la serie que hemos incluido, el error aproximado ya es menor a 0,05%. Si nosotros más bien hubiéramos utilizado el error verdadero en vez del error aproximado, el error verdadero ya en la quinta aproximación, es decir, con 5 términos de la serie, ya sería menor a 0,05%. ¿Qué implica eso? Que para entrar en la condición del error hemos tenido que incluir todavía más un término más de la serie, ¿no es cierto? Por lo tanto, el valor que hemos obtenido, el valor aproximado, es un poco mejor, ¿no es cierto?, al valor anterior. Por lo tanto, tiene un poco mayor exactitud, es decir, se acercó más al valor verdadero. Ok, entonces, este ejemplo nos permite ver varias cosas. Primero, cómo trabajar con los errores relativos, ¿sí? Aunque acá está E mayúscula, en realidad debería ser el epsilon, ¿no es cierto?, para significar el error relativo. En segundo lugar, vemos que la condición de la tolerancia, ¿no?, de nosotros condicionar que el error relativo aproximado sea menor que la tolerancia, en función de la cantidad de cifras significativas del error. Fíjense que todos estos errores están calculados con 3 cifras significativas, ¿sí? Todos tienen 3 cifras significativas. En cambio, los valores aproximados los hemos trabajado con todos los valores que nos va dando la calculadora, ¿sí? Entonces, la exigencia sobre el error aproximado es mucho mayor, ¿no?, que sobre el error verdadero. Además que, como hemos dicho también, en la mayoría de los casos, nosotros no vamos a conocer el valor verdadero y por lo tanto no vamos a poder calcular el error verdadero. Lo único que vamos a poder calcular va a ser el error aproximado. Entonces estamos viendo que si nosotros utilizamos el concepto de la tolerancia para acotar el error aproximado, vamos a obtener siempre resultados que para el error que obtengamos será un valor aproximado mucho mejor que aquel si utilizásemos el error verdadero, que, como hemos dicho, en general no lo vamos a conocer. Ok, dudas hasta aquí. Entonces, resumiendo, hemos visto la serie, en este caso la serie de Taylor, y el caso particular que es la serie de McCloud. Entonces, ¿para qué nos sirven las series? Nos sirven para aproximar funciones. Si por algún caso nosotros necesitamos trabajar sobre alguna función, es decir, calcular la integral, calcular la derivada, etcétera, y es una función muy complicada, entonces nosotros las podemos transformar esa función muy complicada en un polinomio a través de una serie, ¿no?, que puede ser entonces la serie de McCloud. Y una vez que tengamos la serie, ¿no?, es mucho más fácil, en general, trabajarla, ese polinomio, porque en realidad es un polinomio, ¿no?, para cualquier cosa, ya sea que lo vamos a integrar, que lo vamos a derivar, o vamos a resolver una ecuación diferencial, etc. Entonces,
es una gran ventaja el uso de series infinitas, en este caso como la serie de Taylor. Muy bien. Si no hay preguntas, pasamos al siguiente tema. Vamos a cerrar este tema y vamos a pasar al siguiente, que es las reglas de redondeo. Ustedes habrán percibido que en la tablita, ¿no?, de la serie de Taylor, nosotros hemos trabajado los errores solamente con 3 cifras significativas. Entonces hemos utilizado algún criterio de redondeo. Y tal vez no todos en este momento sepamos utilizar el mismo criterio para obtener estos mismos resultados. Tal vez si ustedes los hacen a mano, van a ver que tal vez le dan con cifras un poquito diferentes. Entonces, para ello vamos a darnos entonces reglas de redondeo para que uniformicemos todos, ¿no?, tengamos el mismo criterio para generar los redondeos correspondientes. Cuando yo les diga trabajar con tal cantidad de cifras significativas, entonces todo mundo sepamos exactamente cómo hacerlo y obtener el mismo resultado, ¿no es cierto? Ok, entonces la primera regla de redondeo. ¿Qué dice la primera regla de redondeo? Es la que en realidad vamos a utilizar permanentemente, ¿no es cierto? Vamos a abrirlo para que pueda escribir encima de esto. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces tenemos esta primera regla, decía, es la regla que más vamos a utilizar, ¿no es cierto? Porque es una regla genérica para todos los procedimientos con que trabajemos con operaciones de número. Y las otras reglas nos van a servir en casos particulares cuando nosotros, qué sé yo, en física o no sé, en alguna otra materia, utilicemos la calculadora para hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etcétera, y el resultado de esas operaciones nos salen con una cantidad enorme de dígitos. Entonces viene la duda, ¿cuántos dígitos debo utilizar? ¿No es cierto? Profe, ¿con cuántos decimales voy a trabajar? Entonces, estas otras reglas nos van a orientar también para ese tipo de decisión, ¿ya? Pero como les decía, la regla que vamos a utilizar permanentemente es esta primera. Entonces, la vamos a tratar de entender bien qué dice. De hecho, creo que ya conocemos esta regla la mayoría de los estudiantes. Entonces, en el redondeo dice, se conservan las cifras significativas y el resto simplemente se descarta, ¿ya? Es lo que hace la calculadora, ¿no es cierto? Cuando hacemos 2 dividido entre 3, por ejemplo, nos va a dar 0.6666 hasta el infinito. ¿Qué hace la calculadora? Si la calculadora trabaja con 10 dígitos, entonces simplemente toma los 10 dígitos y los demás los descarta. O también tienen el criterio, ¿no?, de cómo redondear el último dígito. Cuando es mayor a 5, por ejemplo, le aumentan 1. Si es menor a 5, se deja igual, etc. ¿Qué es esta regla, básicamente? ¿Ya? Entonces, fíjense, el último dígito que se conserva, dice, se aumenta en 1 si el primer dígito descartado es mayor a 5. Si no, se deja igual. Entonces, por decir, yo les quiero trabajar este número, 2/3, con 3 cifras significativas, ¿no? Entonces, esto es, como les decía, 6666 hasta el infinito, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero redondearlo con 3 cifras significativas. Coloco 66 y el último dígito. Si el anterior, si el último dígito, el dígito que voy a redondear, es mayor a 5, como es este caso, ¿no es cierto? 6 es mayor a 5, lo redondeo. Entonces, sumándole 1. Entonces, aquí me quedaría 0.667, que es un valor ya redondeado, ¿sí? Ok. Si el último, ¿cómo se llama? Caramba, no quiere.
Si el último dígito es menor a 5, entonces obviamente que se deja igual, ¿no? Que es lo que nos dice acá, ¿no? Esta primera parte de la regla dice que el último dígito que se conserva se aumenta en 1 si el primer dígito descartado es mayor a 5. De otra manera, se deja igual. Ok, ¿qué sucede si el primer dígito que vamos a descartar, ¿no?, es 5? Vamos a ponernos acá un ejemplo. Por ejemplo, etc. Yo quiero trabajar con 3 cifras significativas. Entonces, con 3 cifras significativas va a quedar como 1, 1, y este es 5. ¿Cómo lo redondeo? Entonces es 5. Si el primer dígito descartado dice es 5 o es 5 seguido de 0, entonces el último dígito retenido aumenta en 1 solo si es un número impar. Entonces me fijo en el número anterior, ¿no? ¿Así es? Ah, no, perdón. Acá está mal. Está mal. Acá lo hice al revés, ¿no? Digamos que sea así ya, ¿no? Perfecto. Entonces, si el último dígito retenido, ¿no?, en este caso sería el 3, es un número impar, entonces aumenta en 1. Entonces el número redondeado sería 0,114. Pero si el número fuese así, por ejemplo, ¿no?, si fuese 2 y acá sería con ceros, ¿cómo queda el último dígito retenido? ¿No? Entonces leemos acá, ¿no? Si el primer dígito descartado es 5 o es 5 seguido de ceros, como es este caso, ¿no?, entonces dice el último dígito retenido solamente aumenta si es un número impar. Como este es un número impar, ¿no es cierto? El 2 es un número par, entonces se queda ahí, 0,112. Ahora, vamos a tomar cuidado en esto, ¿no? Es 5 o 5 seguido de ceros. ¿Qué significa eso? Que si en algún lugar por ahí aparece un dígito diferente de 0, ¿no?, después del 5, no importa en qué posición, ese número ya no es 5, ya es mayor a 5, ¿no? Si lo leemos así, acá sería, por decir, 5000, ¿no?, 5001, ya es mayor a 5. Entonces, ¿qué sucede cuando aparece un número que ya no es 0, ¿no?, diferente de 0, después del 5? Entonces dice que en ese caso, ya como es mayor a 5, tomamos la primera parte de la regla y nos quedaría 0,113, es decir, aumenta, ¿no? Si es mayor a 5, dice, aumenta. Entonces eso tenemos que tener cuidado, ¿no? En este caso, entonces, el 0,112, 5001 nos quedará como 0,113 redondeado. ¿Alguna duda en relación a eso? ¿Algo que no se hubiera entendido de esta primera regla? Bueno, parece que está todo correcto. Muy bien. Están todos en la sala. Bienísimo. Ok. Continuamos. Entonces, la otra regla, como les decía, es cuando tenemos operaciones y queremos saber cuál sería el número redondeado más, con menor error de redondeo, ¿no? Y con cuántos dígitos deberíamos trabajar el resultado de una suma, de una resta, de una multiplicación, de una división. Entonces vamos a comenzar viendo primero la regla de las sumas y restas, ¿no? Esta sería entonces, cuando hacemos una suma y una resta, el resultado, el último dígito, dice, de la respuesta de esa suma, ¿no?, o de esa resta, debe corresponder, dice,
al último dígito más significativo de los números que están sumando o restando. ¿Sí? Observar que un dígito en la columna de la centésima vale más, es más significativo que uno en la columna de las milésimas. A ver, vamos a hacer una suma simplecita acá para que quedemos claros qué es lo que queremos decir. Vamos a poner acá a ver estos números, me los estoy inventando, más, por decir, 3, hasta ahí, digamos. Quiero sumar estos dos. Entonces yo hago la suma, ¿no es cierto? Va a ser 6, 5, 2, 2, 1, 4. Perfecto. Ahora quiero redondear ese número con la menor pérdida posible de redondeo. Es decir, el redondeo no me disminuya mucho, ¿no? Que el error de redondeo no sea muy grande. Entonces, la regla dice que debo redondear. El resultado, dice, ¿no? El último dígito del resultado, ¿no? El último dígito retenido en la respuesta, corresponda al último dígito más significativo de los números que están sumando o restando. Entonces, acá yo tengo que verificar cuál de estos dos últimos dígitos es más significativo, ¿no es cierto? Este 6 de acá está en qué posición. Está en las décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, ¿no es cierto? O sea, aquí son 6 100 milésimos, le vamos a llamar así, ¿no? 100 milésimos, así se escribe, no sé. Y este 1 aquí está en qué posición. Este 1 está en la posición de las milésimas, ¿no? Pues un milésimo, ¿no? ¿Cuál es mayor? ¿Un milésimo o 6 100 milésimos? Según yo, obviamente, un milésimo es mayor, ¿no es cierto? Es mayor a 6 100 milésimos. Por lo tanto, ese es el último dígito más significativo. Es decir, el último dígito más significativo de esos dos números está en la posición de las milésimas. Por lo tanto, el último dígito que voy a retener en el resultado será en esa misma posición, en la posición de las milésimas. Por lo tanto, el valor redondeado quedará como el último dígito retenido es el 2 milésimos, pero después del 2 vienen el 5 y el 6. Entonces utilizamos la segunda parte de la primera regla, ¿no? Que nos dice que si es mayor a 5, el último dígito retenido aumenta en 1, ¿no? Y este sería entonces el resultado. Ok, ¿alguna duda sobre lo que hemos hecho? Bueno, si no hay preguntas, significa que estamos todo el mundo atendiendo y comprendiendo. ¿Sí? A ver, ¿alguien quiere preguntar? Nada. Quiere decir que está todo perfecto entonces. Muy bien. Entonces, ya conocemos la primera regla entre las sumas y las restas. Obviamente, si lo que hemos hecho en la suma vale también para la resta, ¿no? Es exactamente lo mismo. Buscamos de los números que están sumando o restando, cuál de los últimos dígitos es el que vale más, y en esa posición redondeamos el resultado. Ok. Continuamos. Entonces, la siguiente regla es para la multiplicación y la división. ¿Ven? Ok, algo similar, pero diferente a la regla de suma y resta. Ahí nos dice que debemos verificar, dice, la cantidad de cifras significativas
que va a tener el resultado, ¿no? La cantidad de cifras significativas del resultado va a ser igual al número más pequeño de cifras significativas que tienen los números o las cantidades en la operación. ¿Qué significa eso? Si yo divido, por decir, 2 dividido, bueno, acá pudiera ser, ¿no? A ver, vamos a hacer algo más, digamos, ahí, 7,5 dividido entre 2. ¿Cuánto da eso? Sería como 3,725, ¿eso? A ver, con calculadora, por si acaso, para no. 7,5 dividido entre 2, 3,75, perdón. Eso es, ¿no? Ok, este es el resultado que me da entonces la división de esos dos números. Pero dice que, esta regla dice que debemos considerar, dice, la cantidad de cifras significativas del resultado que sea igual al número más pequeño de cifras significativas de los números que están en la operación. Entonces yo me fijo acá, este número de acá tiene ¿cuántas cifras significativas? 2 cifras significativas. Este número de acá tiene ¿cuántas cifras significativas? 1 cifra significativa. Entonces este resultado, ¿cómo lo voy a redondear? A una cifra significativa. Por lo tanto, el primer dígito descartado va a ser el 7 y el último dígito retenido es el 3. Entonces, me fijo, como el primer dígito descartado es mayor a 5, por lo tanto, el último dígito retenido aumenta en 1. ¿Sí? Y me queda entonces 4. Ese sería el número redondeado de esa operación. ¿Sí? Ok. Entonces, esta regla es obviamente más sencilla que la anterior porque es simplemente contar la cantidad de cifras significativas que tiene cada número y el resultado redondearlo a la menor cantidad de cifras significativas. Y cuando tenemos combinaciones de operaciones, tenemos dos situaciones generales, ¿no? Que vamos a sumar o restar el resultado de multiplicaciones o divisiones, ¿no? Entonces, también se puede dar que podemos multiplicar o dividir el resultado de sumas o restas. Cualquiera de esas dos situaciones se pueden dar. ¿Qué hacemos entonces? En ambos casos dice, se ejecutan las operaciones entre paréntesis, ¿no? Y el resultado es redondeado antes de proceder con otra operación. Entonces lo que hacemos es, primero, redondear lo que está dentro del paréntesis y luego procedemos con la siguiente operación, ¿no? Ok, entonces esas serían las reglas y acá les presento unos cuantos ejercicios. ¿Sí? Por ejemplo, dice redondear este número 56723 con 3 cifras significativas. Entonces yo agarro acá las primeras 3, ¿no? 5, 6 y 7. Me fijo si el primer dígito descartado es mayor a 5. En este caso, como no es mayor a 5, entonces queda en 567, ¿no? El número redondeado. Lo mismo con la siguiente operación. 4 cifras significativas, ¿no? Cuento 1, 2, 3, 4, de izquierda a derecha. El primer dígito descartado es mayor a 5. Por lo tanto, el último dígito retenido aumenta en 1, ¿no es cierto? Ok. Este otro, tenemos 2 cifras significativas, es decir, contamos 1, 2, hasta ahí. El primer dígito descartado es 5 seguido de ceros, ¿no? 5 seguido de 0. Entonces nos fijamos en el primer dígito o en el último dígito retenido, ¿no? Que es 3, un número impar. Como es número impar, entonces aumenta en 1, ¿sí? 7,4. Luego este otro número lo redondeamos
con 5 cifras significativas. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 6. El primer dígito descartado es 5, seguido de ceros, ¿no es cierto? Y el último dígito retenido es un número par, por lo tanto queda igual, 88,216. Y este otro que es exactamente el mismo, excepto que después del 5 hay un 1, ¿no? 501, ya es mayor a 5. Entonces ahí ya no nos interesa si el último dígito retenido sea par o impar. Ya es mayor a 5, por lo tanto aumenta en 1. 88,217. ¿Ya? Ok, entonces ahí hemos aplicado las reglas de redondeo. Pasamos a las reglas de suma y resta. Hacemos esta resta, 2.2. Vamos a poner en posición vertical para que quede más claro, ¿no? Menos 1, 7, 6, 8. Entonces 10 menos 8, 2, 9 menos 6, 3, 11 menos 7, 4, y 1 menos 1, 0. Ese sería el resultado de la operación. Ahora, ¿cómo vamos a redondear ese resultado? Entonces nos dice que tenemos que buscar, en primer lugar, cuál de los, en este caso de estos dos números, cuál de los dos últimos números es el más significativo. Cuando hablamos del último, estamos siempre de izquierda a derecha. Entonces, el último para el primer número es 2. ¿En qué posición? En las décimas. Y el último del otro número es el 8. ¿En qué posición? De las milésimas. ¿Cuál es más significativo? ¿El 2 décimas o 8 milésimas? Obviamente, 2 décimas. Entonces, nuestro resultado se redondea en esa posición. Ese va a ser entonces el último dígito retenido. Si el primer dígito descartado fuese mayor a 5, entonces aumentamos en 1. En este caso no, ¿no? Como no es mayor a 5, simplemente queda 0,4. Ok, cuando nosotros tenemos sumas con exponentes, ahí la cosa se complica un poquito, ¿no es cierto? Porque ya como la regla está relacionada a la posición de la coma decimal, y si tenemos exponentes diferentes, ¿no? Entonces eso significa que la posición de la coma decimal de cada número no coincide, ¿no es cierto? No están en la misma posición, ¿no? Por ejemplo, el primer número está 7 posiciones hacia la izquierda, el segundo número está 4 posiciones a la izquierda, el tercer número está 6 posiciones a la izquierda. Entonces, averiguar cuál de estos números, de estos últimos números es el que vale más, se puede complicar un poco, se puede confundir. Entonces, ¿qué debemos hacer antes de proceder? Es igualar los exponentes, ¿no? Por decir, yo lo igualé al menos 4, digamos, ¿no? O si queremos escribir más ceros de los que queremos, entonces podemos eliminar los exponentes y colocarlos sin los exponentes, ¿no? Solo que ahí vamos a tener que rellenar con un montón de ceros. Entonces yo lo que hice fue utilizar el menor exponente, ¿no? El menos 4. Entonces llevo los otros dos números con el mismo exponente menos 4. Para no alterar entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Si yo llevo el menos 7 al menos 4, ¿no? Debo recorrer la coma 3 posiciones a la izquierda, ¿no es cierto? Para que quede menos 7. Entonces lo que he hecho acá, ¿no? La coma estaba aquí, recorrí 3 posiciones y quedó 0,00468 por 10 a la menos 4. Y ya queda con el mismo exponente del 8.3 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Lo mismo hago con este otro número. ¿Sí? 228 por 10 a la 6. Quiero que el exponente esté a la menos 4. Entonces recorro 2 posiciones a la izquierda y me quedan 2,28. Bueno, acá en realidad es por, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? 2,28 por 10 a la menos 4. Ahí faltó el símbolo de multiplicación. Puede confundirse como 8,31 por 10 a la menos 4, pero acá en realidad es 8,3 por 10 a la menos 4, y acá va a ser menos 2,28 por 10 a la menos 4. Muy bien, entonces ahora ya es más fácil
establecer cuál de los últimos dígitos es el que vale más, ¿no es cierto? Este es el último dígito del primer número, este es el último dígito del segundo y este es el último dígito del tercer número. ¿Cuál de esos tres vale más? Obviamente el que está más cerca a la coma decimal, que en este caso va a ser la posición de las décimas relativas, ¿no es cierto? Porque como tenemos un exponente negativo ahí, no es exactamente la posición de las décimas. Pero en relación, si nosotros lo factorizamos este exponente, ¿no? ¿Cómo quedarían los números? A ver, vamos a factorizar el 10 a la menos 4, nos va a quedar entonces 0,00468 más 8,3 menos 2,28. Sí nos quedaría, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que esta posición, la de 3 décimos, entre esos tres números, es la que vale más, ¿no es cierto? Entonces, el resultado de esa operación la tenemos que redondear en esa posición, ¿no? Entonces, el resultado está acá, ¿no? Con todos esos números, con todos esos dígitos. Y tenemos que redondear entonces, ¿en qué posición? Dijimos, en la posición de los décimos, pero obviamente considerando el exponente 10 a la menos 4. No podemos olvidarnos de ese exponente. Entonces va a quedar entonces 6.0 por 10 a la menos 4. Ok. ¿Está bien hasta ahí? Todo correcto. Pasamos a la regla de la multiplicación y división. ¿Bien? Entonces tenemos acá el producto de estos dos números, ¿no? 0,0642 por 4,8. Hacemos ese producto en nuestra calculadora y nos sale este número. Ok. ¿Con cuántos dígitos entonces debe quedar ese número con el menor error de redondeo? Entonces, es simplemente en esta regla contar la cantidad de cifras significativas que tiene cada número y el resultado redondearla a la menor cantidad de cifras. Entonces, este número tiene 3 cifras significativas, este tiene 2 cifras significativas. La menor, entonces, 2. Por lo tanto, voy a utilizar, entonces, 2 cifras significativas para representar este número. Solo que el primer dígito descartado es mayor a 5, por lo tanto, redondeamos el último dígito retenido aumentándole en 1, 0,31. ¿Sí? Hacemos esta división ahora. Y esta división nos da este número enorme, ¿sí? Con esta cantidad de dígitos. ¿Cómo vamos a redondear ese número con el menor error de redondeo? Entonces la regla dice que debemos contar, ¿no?, cuántas cifras significativas tiene cada uno de estos números, ¿no? El primero tiene 3, el segundo tiene 4 cifras significativas. La menor cantidad entonces 3. Por lo tanto, este número lo tenemos que redondear con 3 cifras significativas. Y ahí pudiéramos cometer el error de decir que es 297, digamos, ¿no? Para evitar eso podemos utilizar la notación científica. Si yo coloco este número en notación científica, va a quedar entonces por 10 a la 3, ¿no es cierto? Entonces aquí yo simplemente cuento los primeros 3 dígitos, ¿no? 2.96. El primer dígito descartado es mayor a 5. Por lo tanto, lo redondeamos a 2.97 por 10 a la 3. Que es lo mismo que 2.970. ¿Sí? Y ahí me evito cualquier confusión. Muy bien. ¿Dudas? ¿Algo que no se hubiera entendido? Tengan la confianza de preguntar, porque yo sé que esta parte siempre es la que más los tortura en los exámenes. Ok. Les voy a dejar estos ejemplos para que ustedes lo revisen con calma, ¿no? Y si es que tuviesen todavía alguna duda, me los preguntan en la próxima clase, ¿ya? Entonces aquí las combinaciones, como hemos dicho, es simplemente respetar la precedencia de las operaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la subíndice A, primero tenemos que hacer esta división,
redondear esa división para recién después sumar con el otro número. Para cada regla se utiliza entonces su regla, para cada operación, perdón, se utiliza su regla correspondiente. Ok, jóvenes. Preguntas. Los he notado muy pasivos ahora. Bueno, vamos a detener la grabación.